Ujú. Yo creo que la cosa más importante que te puedo decir es que uno no puede olvidarse que hay dos partidos demócratas. Uno que está en la Casa Blanca y el otro que está en el Congreso americano. Aunque uno tenga la impresión que es lo mismo, no es. Y esto se probó durante el periodo Clinton. También el mismo pasa con el Partido Republicano. Hay un Partido Republicano en el Senado, en el Congreso americano, y otro que sirve en la Casa Blanca, porque uno es el poder ejecutivo y otro es el poder legislativo. La impresión y la agenda de los dos son muy diferentes. Entonces, Obama viene en este proceso con su discurso popular, que ha manejado mucha a la gente, ha impresionado muchísimo a la gente, pero que cuando uno se sienta en la cadera del presidente, los cambios son normales entre el discurso y lo que se puede hacer efectivamente. Sobre todo porque habrá muchos lobbies también que no le dejarán, que actúe como él quisiera o como él pretendía actuar antes de llegar a la Casa Blanca, ¿no? Seguro que sí, porque hay una cantidad de intereses que están por detrás. La diferencia en esta elección con el presidente Obama es que su campaña se pagó con los fondos de la gente. Donaciones de 5, 10, 15, 25 dólares, que es una manera diferente de hacer el financiamiento de las campañas. Y justamente esto se confirma, es decir, esos fondos no hay nadie detrás, no hay ningún lobby detrás entonces de esta campaña. Seguro que hay los grandes contribuyentes del Partido Demócrata, pero esta es una elección diferente porque Obama manejó hacer con que mucha más gente participase en el proceso y de esta manera disminuyó la participación de los grandes contribuyentes del partido. Claro, por ejemplo, no le pasó lo mismo a Bush, que se reunió, tenía sus grandes, los que realmente estaban por detrás de su campaña, eran justamente aquellos empresarios, grandes lobbies de la industria armamentística. Entonces, claro, se vio también un poco, yo creo, con las manos atadas, ¿no? Perfecto, porque esto disminuye el nivel de compromiso que el presidente tiene que tener con la gente que financió su campaña. Entonces, de esta manera, cuando él hizo de tener muchos contribuyentes participando en el proceso, ganó a largo plazo más poder. Porque no tiene tanta dependencia de la gente que en general son los grandes contribuyentes de los partidos. Y teniendo en cuenta que se recaudó muchísimo dinero y que justamente ha sido una de las campañas más características de la historia de los Estados Unidos, justamente por eso, no solo porque se ocupó otros medios de comunicación que no se habían usado hasta entonces, como por ejemplo Internet, ¿no? Sino también por la campaña tan carísima que hizo Obama, lo que significa que si la gente fue quien estaba por detrás de esta campaña, había muchísimo elector que estaba de parte de Obama. 700 millones de dólares recaudó Obama en su campaña para presidente. No estamos considerando el periodo antes, cuando era candidato a presidente, pero 700 millones de dólares. Tuvo el lujo raro en una campaña de comprar tiempo en los canales principales de televisión justo con la plata que había recaudado. Y ese plan de rescate del que se habla tantísimo, ese plan de rescate que es justamente para intentar que la clase media no sufra los efectos de la crisis, no se le quieren además aumentar los impuestos a esta clase media, se va a aumentar más a aquellos grandes empresarios, pero ¿cómo es en la práctica? ¿Cuál es la traducción práctica de todo este rescate financiero? El problema es hacer con que el precio de las casas y de los inmuebles baje muchísimo. Porque si el precio de los inmuebles baja mucho, como se espera una crisis así, la gente va a devolver sus casas a los bancos no van a tener el crédito, no van a tener las líneas de créditos que necesitan para financiar y los bancos no tienen la función de vender casas. Entonces, cuando esto baja muchísimo el precio de las casas, la gente necesariamente no va a pagar más. Entonces, esta es una profecía que se cumple de tanto que se habla, porque uno empieza a no pagar el precio de la casa baja, cree que su prestación del pago es muy cara, entonces él para de pagar
la devuelve al banco, el banco va a hacer con que la casa vuelva al mercado, entonces a través de subastas, entonces todo esto va a bajar el precio de las casas. Y la función del plan de rescate es hacer con que la queda del precio no sea tan elevada, porque la gente, si sigue pagando y el precio de las casas no baja tanto cuanto se espera, ellas siguen pagando y viviendo normal. Entonces, ¿qué pasaría si baja abruptamente? ¿Sabes? Abruptamente tenemos una crisis muy fuerte, porque ahí la gente está endeudada, no va a querer pagar y vamos a tener una cantidad de ciudades fantasmas, se dice, sí, ¿no? En los Estados Unidos. Esto puede pasar. Y además, justamente hablando de este plan de rescate, Obama ha hecho hincapié en que este plan no va a beneficiar a las entidades bancarias que están recibiendo una asistencia por parte del gobierno justamente para salir de esta crisis. Algo que es bastante importante porque justamente la población en este tipo de situaciones, en estas crisis tan feroces que se ve que los gobiernos solo hablan de entidades bancarias, de inyección de líquido que se sabe que va a esa entidad bancaria, se pueden ver un poco defraudados. Dicen, bueno, va todo el dinero a la entidad bancaria y ¿qué pasa con la población? Él ya ha dejado claro que, bueno, que las entidades bancarias no van a tener beneficio, ¿no? Sí, es porque es un problema muy grave. Fíjate, por ejemplo, que cuando los bancos entran en este estado de crisis, lo que pasa es que se va a sacar la plata de los contribuyentes para pagar por las cuentas. Es claro que el gobierno americano lo hizo muy bien, de la manera que ellos están nacionalizando una parte del sector financiero, pero lo están comprando las acciones, los títulos podridos, como se dice, pero lo van a vender en el futuro. Y de esta manera se arregla el sistema, pero lo que están ahí, muy importante, es cómo se está manejando la situación. Y siempre han hablado todos los dos candidatos, no se puede pagar la cuenta de pocos con la plata de muchos. Porque no sé si te acuerdas también lo que pasó con los ejecutivos de AIG, que recibieron el aporte del gobierno una semana y en la otra hicieron una fiesta de $500,000. Sí. Entonces todo esto tiene un impacto muy fuerte sobre el contribuyente americano. Sobre todo porque al final quienes realmente pagan el pato, como se suele decir, es la población, es el ciudadano de a pie, ¿no? Así es. Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber venido aquí hasta los estudios de TRTV News y ayudarnos a comentar esta primera rueda de prensa del presidente electo Barack Obama. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y esperamos que el gobierno americano y el presidente Obama tenga mucho éxito, porque su éxito afecta muchísimo a nosotros que vivimos en América Latina. Y sobre todo que impida un poco esa recesión, ¿no? Claro. Bueno, ahora, antes de despedirnos, ¿cómo serían esos efectos en América Latina? De la recesión americana, bueno, el problema de crédito que empezamos a tener en la región, algunos países que van a necesitar de préstamos del banco, no del banco, más del Fondo Monetario Internacional, porque muchos de los países con la cantidad de crédito disponible se endeudaron. Y cuando empezaron a endeudarse, ahora no tienen más acceso a las líneas de créditos existentes y van a tener que hacer a manejar diferentemente la situación económica de sus países. Entonces, son algunas cosas que van a tener que enfrentar en Latinoamérica. Otra cosa que tenemos también es una crisis de alimentos, que es muy fuerte. Los alimentos el precio ha incrementado muchísimo en los últimos años y hay que verse cómo se va a manejar esta situación en América Latina. Por eso decimos siempre que la situación de la crisis americana, aunque nosotros muchas veces deseamos creer que no nos afecta muchísimo. Por ser países emergentes, ¿no? Somos emergentes, tenemos una gran relación con los americanos. Uno sabe muy bien cuando los americanos tienen algunos problemas, nos afectan porque somos los socios